La canción del día de hoy es Words de David. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Dado un número n, f de n determina la cantidad de números primos positivos relativos que hay entre n y los números menores a n. Determine f de 20. Entonces, en este caso, el número que vamos a tomar como referencia es el 20. Entonces, primeras definiciones. ¿Qué son o qué significa que los números sean primos relativos? Dos números son primos relativos si se cumplen cualquiera de estas dos opciones, que pues al fin y al cabo es la misma, pero son dos formas de verlo. Primera, el máximo común divisor de los dos números es 1. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que no necesariamente, aunque tengan el nombre de primos, los números que son primos relativos no son números primos. Por ejemplo, el 4 y el 9 tienen como máximo común divisor el 1. Y eso pues cumple la definición de que son primos relativos y ninguno de los dos es primo. Y la otra forma de ver que los números son primos relativos es que al realizar la descomposición en factores primos, no comparten factores, es decir, no hay factores que aparezcan en los dos al mismo tiempo. Básicamente eso es que dos números sean primos relativos. Entonces, retomando al ejercicio, lo que nos pide es calcular la cantidad de primos relativos que hay entre los números menores a n, es decir, que serían los números del 1 al 19 y 20, y ver con cuántos de esos el 20 es primo relativo. Entonces, para eso, pues, para no hacer máximo común divisor de esos 19 números, entonces lo que voy a hacer es aplicar la segunda forma de ver que son primos relativos, que es ver que en las composiciones de factores primos no compartan ningún factor. Entonces justamente a descomponer en factores primos los números del 1 al 19. Entonces pues el uno pues lo escribimos simplemente como uno, pues no tiene mayor complique, listo. Ahora el 2 es un número primo, luego pues las composiciones de factores primos del 2 es 2 por uno. El 3 es número primo, ahora el 4 su descomposición en factores primos es 2 al cuadrado. El 5 es un número primo. ¿Listo? El 6 lo podemos escribir como 2 por 3. El 7 es un número primo. El 8 lo podemos descomponer como 2 al cubo. El 9 lo podemos descomponer como 3 al cuadrado. El 10 lo podemos descomponer como 2 por 5. El 11 es un número primo. El 12 lo podemos escribir como 2 al cuadrado por 3. ¿Listo? El 13 es un número primo. El 14 lo podemos descomponer como 2 por 7. El 15 lo podemos descomponer como 3 por 5. El 16 es 2 a la 4. ¿Listo? El 17 es un número primo. 18. ¿Listo? Este lo descomponemos como 2 por 3 al cuadrado. Y 19 es un número primo. Entonces ya realizamos la descomposición de factores primos de los números del 1 al 19. Ahora vamos a ver el 20 como en su descomposición de factores primos. Entonces como termina en 0, puedo aplicar este pequeño truco para cancelarlo, que es utilizar el 2 por 5, que es 10 justamente. Y recuerden, si aparecen más ceros, simplemente si aparecieran dos ceros, elevo 2 al cuadrado y 5 al cuadrado. Si aparecen 3, 2 al cubo por 5 al cubo. Y pues 2, mitad 1. Listo. Entonces el 20 lo escribimos como 2 al cuadrado por 5. Entonces para ver que este 20 con cuántos de estos números es primo relativo, pues lo que tengo que ver es que no compartan factores. Entonces, iniciemos con el 1. El 1 es un primo relativo con cualquier número, porque el máximo común divisor del 1 con cualquier otro pues va a ser 1. Y esa es la definición de primo relativo. ¿Listo? Ahora, el 2. Entonces, como vemos, comparten factores. Entonces, 2 y 20 no son primos relativos porque comparten el 2. El 3 sí es primo relativo con 20. ¿Por qué? Porque no comparten ningún término. ¿Listo? No hay un término en común en las dos descomposiciones. Ahora, 4 claramente no es un número, no es primo relativo con el 20 porque comparten el 2. ¿Listo? De hecho, el máximo común divisor de 4 y 20 pues va a ser 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, no se puede ni por la definición de máximo común divisor ni por esta que les estoy dando, en el cual no tienen que compartir nada en su descomposición en factores primos. Ahora, el 5 tampoco es primo relativo porque está aquí. El 6 tampoco porque pues ya está el 2. Entonces el máximo común divisor de 6 y 20 pues va a ser 2. Entonces tampoco son primos relativos. El 7 sí es un primo relativo con 20 porque 7 no aparece en la descomposición en factores primos del 20. 8 no es un número, no es primo relativo con el 20 porque comparten el 2. 9 sí es un primo relativo con 20. Y aquí vemos un caso del cual les hablaba al principio. 9 y 20 son primos relativos y ninguno de los dos es número primo. Entonces ese nombre que le dan de primos relativos es solo un nombre. No tiene que representar que los dos tienen que ser números primos. Ahora el 10 comparten tanto el 2 como el 5. Entonces pues justamente el máximo común divisor va a ser 2 por 5, que es 10. 11. ¿Listo?
Entonces 11 también va a ser primo relativo con el 20. Ahora el 12 no, porque comparten el 2. Entonces el máximo común divisor de 12 y 20 pues va a ser 2 al cuadrado. Entonces no cumple la definición. El 13 también es primo relativo. ¿Listo? Porque pues el 13 no aparece en la descomposición de factores primos de este. El 14 no es primo relativo porque comparten el 2. El 15 no es primo relativo porque comparten el 5. El 16 no es primo relativo porque comparten el 2. El 17 es otro primo relativo. ¿Listo? Ahora el 18 no es primo relativo porque comparten el 2. Y el 19 es otro primo relativo. Entonces, en total, ¿cuántos primos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, la cantidad de primos relativos que hay entre 1 y 19 comparados con el 20 son 8. Entonces, la opción correcta es la opción C. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.